Y mire, para analizar lo que ha sucedido en el proceso electoral desde que comenzó hasta el día de hoy, así como las diversas voces que han surgido a raíz de las propuestas de campaña, mi compañera Alejandra Gallardo conversó con el doctor José Antonio Crespo, historiador y analista político. Veamos. Y respecto a los jóvenes que participarán por primera vez en esta elección, precisamente ellos vienen pues estas opiniones de hartazgo de su generación anterior, es decir, sus padres que participaron en otras elecciones anteriores. ¿Cómo llegar a ellos y cómo hacerlos que lleguen al voto y que lo hagan informados y decididos? Informados nadie del electorado, porque la gente, los candidatos no hacen mucho esfuerzo tampoco y no hay los foros suficientes para informar bien qué es lo que van a proponer y cómo. Los cómo esos de los que hablábamos. Ellos lo saben, el debate de hecho pues un poquito ahí de qué quieren hacer, no explican bien cómo, cuando les preguntan entre ellos, oye, ¿cómo lo vas a hacer? Esto no funciona, no contestan o se dan la vuelta, porque ellos saben, los candidatos al mismo tiempo, que la gente no se va tanto por el razonamiento de cómo vas a conseguir los objetivos, sino por las promesas mismas en las que quieren creer y por los sentimientos, rencores, enojos, miedo. Eso es lo que mueve el voto en la mayoría de los casos, los jóvenes no son la excepción. Entonces no está el acceso a los cómo y la gente no los busca además, casi ni quiere saber, porque además hay cuestiones técnicas, ¿no? Economía, cuestiones técnicas como el aeropuerto, se puede o no se puede. La gente no sabe, no tiene por qué saber, son cuestiones a veces muy especializadas, muy técnicas, entonces se va más por las emociones, o por las imágenes, o por qué candidato se ve más fuerte, o cuál parece más honesto, cuál ha tenido una trayectoria más honesta, y cuál tiene sospechas de que no. Y los proyectos quedan totalmente, no digamos en segundo, en quinto plano. Ahora, los jóvenes sí, muchas veces no votan al principio, tardan en irse involucrando en el voto, pero quizá las condiciones actuales del país y el movimiento de el ambiente de esta elección mueva a muchos a votar, a lo mejor más de lo usual. Vamos a ver, son muchos. Ellos pueden, claro que incidir muchísimo en el resultado. Actualmente este proceso está lleno de división de opiniones, de generaciones. ¿Qué pasará después de las elecciones? ¿Se lograrán unificar? ¿Cómo va a trabajar el nuevo presidente con tantas opiniones divididas? Depende de quién gane y cómo gane. Porque una cosa que digamos, ya un escenario ya muy poco probable es que gane el PRI, pero todavía hasta hace poco hay gente que sigue pensando que puede ganar el PRI. La mayoría de los analistas ya lo vemos muy difícil. Pues si ganara con fraude, como en el Estado de México, entonces sería, creo que el peor escenario. Porque entonces sí, toda esta tensión y este enojo no tendría una válvula de escape y no se daría como legítima esa victoria del PRI, sino sería considerado, y no solo por los obradoristas, sino por la mayoría del país, como pasó en el Estado de México, donde solo el 15% validó esa elección, solo 15% cree que el PRI ganó bien. Entonces sería, creo que un escenario muy desastroso, pero lo veo ya muy lejano. Si gana López Obrador, y depende con cuánta mayoría gane en el Congreso, pues ahí sí es un enigma, porque no sabemos bien cómo va a negociar con los demás, si es que va a negociar. No le vemos mucha disposición a dialogar con los diferentes, no lo hemos visto. Entonces depende mucho de quién gane. Si gana Anaya también, ¿cómo va a ser? No lo tengo muy claro, yo tampoco tiene una imagen muy limpia, ¿no? De cómo llegó a la candidatura, de los ataques que se le han hecho. La PGR no tiene ni ha presentado pruebas, no hay una acusación formal, pero ya sembró la duda. Pues mucha gente le tiene desconfianza porque el asunto que le han sacado suena mal. Él no lo ha aclarado adecuadamente o no ha convencido a mucha gente de que no hay nada que perseguir. Entonces tampoco sé yo cómo sería él. Es un enigma también un poco es un joven brillante desde luego, muy bueno para la oratoria, muy bueno para las discusiones, muy claro en sus ideas, pero sin experiencia de gobierno. Y con esa forma en que se hizo de la candidatura, que mucha gente le ha generado, no sin razón, mucha desconfianza. En este proceso electoral, ¿quién se ha llevado el mérito? ¿Los partidos políticos, los candidatos o los ciudadanos? Pues todos aportan de alguna forma. Los partidos en lo que más o menos hacen su trabajo de convencimiento, su trabajo de campaña. Hay muchas cosas que criticarles a los partidos. Como candidatos también cada quien hace su mejor esfuerzo. Desde luego quien ha capitalizado mejor toda esta situación es López Obrador, por supuesto, en su larga trayectoria, en fin, en su tenacidad de seguir en la contienda. Y los ciudadanos, bueno, pues nos toca votar, ojalá que lo hiciéramos de la manera más racional posible, pero sabemos que eso no ocurre así, salvo excepciones. La mayoría vota emotivamente.
Es un proceso histórico por el número de cargos que se van a elegir. Ya que usted lo menciona, nos gustaría pues que la sociedad escuche el por qué es importante que estemos informados y que vayamos ese día a las urnas. Bueno, está en juego no solamente un partido que a lo mejor va a ser nuevo, no el PRI, está en juego que se quede el PRI otra vez, con lo que ello implicaría para la mayoría de la gente, que haya una alternancia hacia el PAN, a quien ya lo conocimos en el gobierno y decepcionó, o hacia algo que para muchos es una gran esperanza y para muchos es un gran riesgo para el país, y está polarizada la sociedad al respecto, y que implica, eso sí, un modelo distinto, que en realidad él mismo ha dicho, López Obrador, es lo que había antes del neoliberalismo. Rescatar hasta donde se pueda, quién sabe hasta dónde se puede, pero el intento será recuperar lo que había antes del neoliberalismo, que desde el punto de vista del López Obrador funcionaba mucho mejor que lo que hay ahora, pero sí es un cambio de modelo, para bien o para mal, quién sabe, unos dicen que para bien, otros que para mal, estamos polarizados al respecto, pero sí está en juego cosas importantes. ¿Qué le diría a aquellas personas pues que creen que no cambia nada? Sin importar quién llegue a la presidencia, qué candidato o qué partido político. Pues que tienen bastante fundamento, porque hemos visto cómo cuando llegó Fox había buena expectativa de que las cosas podrían cambiar, no mágicamente, pero sí significativamente. Pensábamos que toda esta cuestión de corrupción, fraudes, mentiras, demagogia, era parte de la cultura priista, y ya nos dimos cuenta que es parte de la cultura nacional, que si el PRI es así es porque es parte de la cultura nacional, pero que los demás partidos en eso no son muy distintos tampoco. Ya lo vimos en el poder y a otros a nivel estatal y demás, hemos visto como a final de cuentas mucha de la cultura de corrupción, de mentiras, de demagogia, de la tranza, de simulación, es mexicana, no es del PRI. Entonces hay muchos motivos para que mucha gente diga, mira, si es uno o es el otro, pues quién sabe qué tanto cambie, ¿no? Eso no significa que no se puedan hacer cambios graduales, porque incluso a nivel electoral, ¿no? Digo, en 30 años, del 88 para acá, pues tan ha habido cambios, que hubo alternancias, que puede haber una incluso a la izquierda, que mucha gente no cree. Como no creía que podía haber alternancia ni siquiera hacia el PAN, mucha gente decía, no hombre, por favor, no van a soltar el poder. ¿Qué crees? Sí pasó. Ahora muchos no piensan que puedan dejar el poder al López Obrador, e incluso si gana, como puede ser, como todo indica que puede ocurrir, en las urnas, y decir, no se lo van a dejar, van a hacer lo que sea para no dejárselo. Yo creo que si de veras López Obrador se mantiene en la punta, sí lo van a tener que aceptar. Digo, no hay mucho para dónde hacerse tampoco. Si el margen fuera pequeño, quizá entonces otra vez podrían hacer o repetir lo del 2006. Si el margen es amplio, es por demás. Aunque quieran repetir la experiencia del Estado de México, sí, por las condiciones son muy distintas en el Estado de México que ahora, desde porque el candidato priista es tercer lugar, porque el Estado de México no es igual a todo el país, no tienen el mismo control. O sea, hay límites que hemos ido avanzando. No es perfecto nuestro sistema electoral, como no lo es de ninguna parte del mundo, pero se ha avanzado muchísimo en materia de alternancia, en materia de que no se pueden hacer todas las trampas que se hacían antes, que los márgenes de fraude se han reducido y que por lo tanto, si López Obrador llega con una ventaja, ni siquiera digo que del 20%, 7, 8%, yo creo que no habrá nada que hacer al respecto más que reconocer su triunfo. Es lo que yo percibo. ¿Cuál va a ser el principal reto que va a enfrentar el próximo presidente de México? Muchísimos. Este combate a la corrupción, aunque le haya la disposición y la voluntad de combatirlo, no es tan sencillo, no es así nada más porque por el ejemplo del presidente ya hacia abajo se desciende la honestidad, mucho más complicado. Se tienen que cambiar un montón de cosas, instituciones, procedimientos legales, procedimientos administrativos, tener la voluntad de verdad meter a la cárcel a quien incurra en corrupción de manera no tan aislada y ocasional como ha venido pasando hasta ahora, sino de manera más sistemática. Y aún así tarda mucho en que se vaya reduciendo realmente la corrupción, no es en un sexenio. Y la violencia, pues también es el problema que ya se generó, se abrió ahí una caja de Pandora. Yo sí fui crítico de las estrategias de Fox y sobre todo de Calderón, en el sentido de que no era esa la forma de enfrentarlo. Habían otras formas, pero una vez destapada esa caja no es tampoco tan sencillo regresar a lo que había y tratarlo de administrar. López Obrador lo va a intentar, ya nos lo ha dicho. ¿Lo va a lograr? Tengo serias dudas, porque el problema está rebasando ya las propias instituciones del Estado. Agradecemos esta conversación con las cámaras de Capital 21, doctor José Antonio Crespo. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias.